Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega, en este caso ni más ni menos que la sexta entrega de la colección Novelas Ejemplares, escritas por Miguel de Cervantes, ya sabéis, siglo XVII. A día de hoy llevamos subidas aquí 5 entregas, como por ejemplo, si os acordáis, El licenciado Vidriera, El amante liberal, o La gitanilla, Rinconete y Cortadillo, y la última que subimos, ¿cuál fue? El casamiento engañoso. Y hoy os traigo otra novelita de estas cortas de Cervantes titulada La ilustre fregona. Y como siempre, al final del vídeo tendréis las enseñanzas que nos deja, para mí, evidentemente, para mí personalmente, las enseñanzas que nos deja, pues, este cuento, este relatito. Bien, espero que todo vaya bien. Por favor, los que entráis por primera vez, si os gusta, suscribiros y así pues vamos siendo más gente. Darle a la campanita, o mejor que la campanita, yo os diría que miréis aquí en la cajita de descripción porque os dejo el enlace al WhatsApp del canal. El WhatsApp se llama Cuentos Inmortales TV, que realmente es mi otro espacio en YouTube, que ahí hay cantidad de cuentos también y liberados, por si queréis pasaros a echarle un ojo. Bien, pues en el WhatsApp os decía que allí os puedo dejar pues las cosas que voy subiendo, siempre pues las tendréis con antelación. Y nada, dejadme vuestro like, evidentemente, si os gusta, si es de vuestro agrado, claro. Bueno, espero que todo vaya bien, muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La ilustre fregona. En Burgos, ciudad ilustre y famosa, no hace muchos años vivían dos caballeros principales y ricos. Uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro don Juan de Avendaño. Don Diego tuvo un hijo y le llamó como él, y don Juan otro, y lo bautizó con el nombre de Tomás. Pero como estos jóvenes van a ser los protagonistas de esta historia, los vamos a llamar Carriazo y Avendaño, y así ahorramos letras. 13 años o poco más tendría Carriazo cuando, llevado por una inclinación picaresca, sin forzarle a ello ningún maltrato de sus padres, solo porque se le antojó, se fugó de su casa y se fue por ese mundo adelante, tan contento de la vida libre que, con las muchísimas incomodidades y miserias que lleva consigo, no echaba de menos la abundancia de la casa de sus padres, ni le cansaba el andar a pie, ni le molestaban el frío ni el calor. También dormía en el pajar de un mesón como si se acostara en finas sábanas. Él salió hecho un pícaro de pies a cabeza, de tal forma que podía superar al famoso Guzmán de Alfarache. En 3 años que tardó en regresar a su casa, aprendió el arte de los tahúres, de los jugadores de cartas que eran maestros en hacer trampas. Pero como muchacho bien educado, era generoso y buena persona con los camaradas. Aunque bebía vino, era tan poco que nunca llegó a emborracharse. En fin, Carriazo era un pícaro virtuoso, limpio, bien educado y más que medianamente discreto. Pasó por los diversos grados de pícaro hasta ser maestro en las almadrabas de Zahara de los Atunes, que era el no va más de la picaresca. Un pícaro no podía considerarse tal si no había cursado 2 cursos en la Academia de Pesca de los Atunes, porque allí estaba el centro de la vida pícara. El vicio sin disfraz, el juego de naipes, las riñas, peleas, muertes, bailes, cantos. Aquí se reniega, allá se canta, más allá se riñe, acá se juega y por todas partes se roba. Pero no pueden dormir sueño seguro sin el temor de que en un instante los lleven de Zahara a Berbería. Por eso las noches se recogen en unas torres de la costa y tienen sus centinelas, y confiando en los ojos de ellos,
se atreven a cerrar los suyos, aunque a veces ha sucedido que centinelas y pícaros, barcos y redes han anochecido en España y han amanecido en Tetuán. 3 veranos fue Carriazo a las Almadrabas, donde le fue tan favorable la suerte que ganó a los naipes casi 700 reales, con los que quiso vestirse y volverse a Burgos para ver a su madre, que tanto había llorado por él. Se despidió de los amigos, que tenía muchos y muy buenos, y les prometió volver el verano siguiente si no se lo impedía enfermedad o muerte. Dejó allí la mitad de su alma y, como ya estaba acostumbrado a caminar, se puso a hacerlo y en alpargatas, desde Zahara, llegó a Valladolid. Estuvo allí 15 días para mejorar de aspecto, para quitarse del borrador de pícaro y ponerse en limpio de caballero. Todo eso pudo hacerlo con 500 reales con que llegó a Valladolid, y aún reservó 100 para alquilar una mula y un mozo, de forma que se presentó ante sus padres honrado y contento. ¡Qué alegría tuvieron ellos! Todos sus amigos y parientes fueron a compartir su contento por la vuelta del señor Diego de Carriazo, su hijo. Entre los que fueron a ver al recién llegado estaban don Juan de Avendaño y su hijo don Tomás, que era de su misma edad y se hizo muy amigo suyo. Contó Carriazo a sus padres y a todos 1000 magníficas y largas mentiras sobre las cosas que le habían sucedido en los 3 años de su ausencia, pero nunca dijo nada de las almadrabas, aunque tenía siempre puesta la imaginación en ellas, especialmente cuando vio que llegaba el tiempo en que había prometido a sus amigos que volvería. No le entretenía ni la caza ni ningún pasatiempo que su padre le ofrecía. No pensaba más que en las almadrabas. Avendaño, su amigo, al verle muchas veces melancólico y pensativo, se atrevió a preguntarle qué le pasaba. Carriazo no quiso ocultarle nada por la gran amistad que tenían los dos, y le contó, punto por punto, la vida de las almadrabas y cómo su tristeza venía de las ganas que tenía de volver a ella. Se la pintó de tal manera que Avendaño, cuando acabó de escucharle, le alabó el gusto en vez de reprochárselo. El objetivo de la charla de Carriazo fue convencer a su amigo de que le acompañara un verano a gozar de aquella felicísima vida que le había descrito. Planearon los dos juntar todo el dinero posible, y el mejor modo que encontraron fue aprovecharse del que iba a tener muy pronto Avendaño, porque en 2 meses debía regresar a Salamanca, donde había estado estudiando griego y latín para proseguir sus estudios. Carriazo le dijo a su padre que quería ir también a Salamanca a estudiar con su amigo Avendaño. Cuánto se alegró su padre de su decisión. Habló con su amigo don Juan y decidieron ponerles juntos casa en Salamanca con todas las comodidades necesarias y que ellos podían darles. Llegó el tiempo de la marcha, les dieron dinero y enviaron con ellos a un ayo que les controlase, no muy listo, aunque buena persona. Los padres dieron buenos consejos a sus hijos. Los hijos los recibieron humildes y obedientes. Lloraron las madres y ellos se pusieron en camino, con mulas suyas y 2 criados de casa, además del ayo, que se había dejado crecer la barba para aparentar mayor autoridad. Al llegar a Valladolid, le dijeron al ayo que querían quedarse allí 2 días para ver la ciudad que no conocían. Les riñó el ayo diciéndoles que si iban a estudiar no tenían que perder el tiempo en tonterías y que él no les daba permiso, sino que les ordenaba que se pusieran de nuevo en camino ya. Los jovencitos, que ya le habían robado 400 escudos de oro que llevaba el bobo del ayo o mayordomo, da lo mismo, le dijeron que al menos les dejara aquel día para ver la fuente de Argales, a las afueras de la ciudad. Y él, a regañadientes, les dio permiso. Ellos fueron a ver la fuente con un solo criado y en 2 mulas muy buenas y manejables, y cuando llegaron a ella, Avendaño le dio una carta cerrada al criado mandándole que volviese enseguida a la ciudad y se la diera al mayordomo y que, después de entregársela, les esperara a ellos en la puerta del campo. El criado hizo lo que le mandaron y mientras iba a la ciudad, ellos volvieron las riendas y aquella noche durmieron en Mojados y a los 2 días en Madrid,
y en otros 4 vendieron las mulas y los trajes que llevaban y se vistieron con otros más acordes a su nueva vida. Y así se pusieron en camino hacia Toledo, muy alegres por lo bien que todo les había salido. Dejémoslos ir por ahora, pues van contentos, y volvamos a contar qué hizo el ayo cuando abrió la carta que el criado le llevó. Leyó lo siguiente: «Señor Pedro Alonso, vuesa merced será servido de tener paciencia y regresar a Burgos, donde dirá a nuestros padres que nosotros, sus hijos, considerando que son más propias de los caballeros las armas que las letras, hemos decidido cambiar Salamanca por Bruselas y España por Flandes. Nos llevamos los 400 escudos y las mulas las pensamos vender. Nuestra buena intención y el camino largo es disculpa suficiente de nuestro mal obrar, aunque nadie lo juzgará así si no es un cobarde. Nos marchamos ahora, volveremos cuando Dios quiera, el cual guarde a vuesa merced como puede y estos 2 discípulos deseamos. Desde la fuente de Argales, puesto ya el pie en el estribo para ir a Flandes. Carriazo y Avendaño». Pedro Alonso se quedó atónito al leer la carta y corrió a ver si estaban o no los ducados, y al ver que habían desaparecido, se dio cuenta de la verdad de lo que decía el escrito. Enseguida, en la mula que le había quedado, se fue a Burgos a contarles a sus amos lo que había pasado para que hicieran lo posible para dar alcance a sus hijos. Pero de todo esto el autor de esta novela no dice nada, porque en cuanto dejó que Pedro Alonso subiera a la mula, volvió a narrar lo que les pasó a Avendaño y a Carriazo a la entrada de Illescas. Al entrar en la ciudad se encontraron con 2 mozos de mulas, al parecer andaluces. Uno iba a Sevilla y el otro venía de ella. El que iba le estaba diciendo al otro: «Si no se hubieran adelantado tanto mis amos, me quedaría un rato más contigo para preguntarte más cosas, porque me has dejado de una pieza con lo que me has contado de que el conde de Puñonrostro ha hecho ahorcar a Alonso Genís y a Ribera sin que pudieran apelar la sentencia. Tiene el demonio en el cuerpo el conde y ha logrado barrer Sevilla, y a 10 leguas a la redonda no queda ladrón alguno. Todos le temen como al fuego, aunque ya suena que va a dejar pronto el cargo. Y antes de irme, te recomiendo que esta noche no vayas a descansar donde sueles, sino a la posada del sevillano, porque verás en ella a la más hermosa fregona del mundo. Marinilla, la de la venta tejada, es un asco a su lado. No te digo más, sino que dicen que el hijo del corregidor anda loco por ella. Uno de mis amos jura que cuando vuelva de Andalucía se va a quedar 2 meses en la posada toledana solo para hartarse de mirarla. Es dura como el mármol y áspera como una ortiga. No hace caso a nadie, pero ¡qué cara más bella tiene! Una mejilla está hecha de rosas y la otra de claveles, y en las 2 hay también azucenas y jazmines. No quiero decirte más, solo que la veas y verás que todo lo que te he dicho es nada. Y adiós, que me voy». Con esto se despidieron los 2 mozos de mulas y su conversación dejó mudos a los 2 amigos, que la habían estado escuchando, sobre todo a Avendaño, que no deseaba otra cosa más que ir a ver a la bella fregona. Con la historia, Carriazo no se olvidó de su deseo de llegar cuanto antes a las almadrabas, pero accedió a enseñar a su amigo dónde estaba la posada de la famosa joven. Él ya conocía Toledo porque otra vez había estado en la ciudad. Había ya anochecido cuando llegaron a la posada del sevillano y no se atrevieron a entrar en ella porque su traje no era para ese lugar. Se quedaron en la puerta por si salía la tan alabada fregona, y aunque Carriazo quería ir a dormir a otra parte, no pudo convencer a Avendaño de que se fueran de allí. Pasaba el rato y la hermosa moza no aparecía, y Avendaño, con excusa de preguntar por unos caballeros de Burgos que iban a Sevilla, entró hasta el patio de la posada. Y apenas hubo entrado cuando de una sala vio salir a una muchacha de unos 15 años, vestida como labradora, llevando en la mano una vela encendida en un candelabro. A Avendaño le pareció ver un ángel. Quedó tan admirado por su belleza que no se atrevió a preguntarle nada. Tal fue su embelesamiento.
La moza, al ver a aquel joven delante, le preguntó: «¿Qué busca, hermano? ¿Es un criado de algún huésped de casa?» «No soy criado de ninguno, sino vuestro», respondió Avendaño muy turbado. «Vaya, hermano, márchese», le dijo ella, «que las que servimos aquí no necesitamos criados». Y llamando a su señor le dijo: «Mire, señor, a ver qué quiere este joven». Salió el posadero y le preguntó qué buscaba. Avendaño le dijo que a unos caballeros de Burgos que iban a Sevilla, porque él servía a uno de ellos, y su señor le había enviado delante por Alcalá de Henares, donde tuvo que hacerle un recado, y luego le mandó que fuera a Toledo y le esperara en la posada del sevillano, donde él iría a alojarse. Añadió que creía que iba a llegar esa noche o a más tardar al día siguiente. Como contó también su mentira a Avendaño, el posadero se lo creyó todo y le dijo: «Quédese, amigo, en la posada, que aquí podrá esperar a su señor hasta que venga». «Muchas gracias, señor», contestó Avendaño, «y mande vuesa merced que se me dé un aposento para mí y para un compañero que viene conmigo, que está ahí fuera, que dineros tenemos para pagarlo tan bien como cualquiera». «Constancica», le dijo entonces el posadero a la joven, «di a la Argüello que lleve a estos mozos al aposento del rincón y que les dé sábanas limpias». «Ahora mismo lo hago, señor», respondió Constanza, que así se llamaba la doncella. Y se marchó, dejando a Avendaño como si se hubiera puesto el sol y quedara en la noche oscura. Salió a contárselo todo a Carriazo, y su amigo se dio cuenta de que andaba ya con mal de amores, pero no le quiso decir nada aún hasta ver si era verdad lo que decían todos de Constanza. Entraron los dos en la posada, y la Argüello, que era una mujer de unos 45 años, que es la que se ocupaba de camas y aposentos, los llevó a uno que ni era de caballeros ni de criados, estaba entre las dos categorías. Le pidieron de cenar, y ella les dijo que en esa posada solo guisaban lo que los huéspedes llevaban, pero que había cerca bodegones donde podían hacerlo. Siguieron su consejo y dieron con un bodegón donde Carriazo cenó lo que les dieron y Avendaño lo que él llevaba, es decir, pensamientos e imaginaciones. Carriazo estaba asombrado de lo poco o nada que su amigo comía, y para enterarse de lo que le pasaba por la cabeza le dijo: «Conviene que mañana madruguemos para llegar a Orgaz antes de que haga mucho calor». «No estoy de acuerdo con este plan», le contestó Avendaño, «porque me gustaría ver antes de irme lo que hay de famoso en esta ciudad. El sagrario, el artificio de Juanelo, pues quiero ver cómo con él suben a la ciudad del agua del Tajo, la huerta del rey». «Eso en 2 días lo vemos», dijo su amigo. «Pienso tomármelo con calma, que no vamos a Roma». «¡Ay, ay!», le dijo entonces Carriazo, «que me maten si no tienes más ganas de quedarte en Toledo que de seguir nuestra peregrinación». «Así es», le contestó Avendaño, «y es imposible que me apartes ahora de este lugar donde puedo ver a Constanza». «Vaya por Dios», dijo Carriazo, «qué bien le va a un don Tomás de Avendaño, hijo de don Juan de Avendaño, caballero, rico, discreto y buen mozo, estar enamorado de una fregona que sirve en el mesón del sevillano. Lo mismo podría yo decir de don Diego de Carriazo, que tiene las mismas cualidades o más y que se muere. ¿Por ver a quién? Por ver las almadrabas de Zahara. Con el filo de la espada con que te herí me has muerto. Vamos a dejar de discutir, amigo, y vámonos a dormir, que mañana será otro día». «Mira, Carriazo, hasta ahora no has visto a Constanza. Cuando la veas, te dejo que me hagas todos los reproches que quieras». «Ya sé yo en qué va a parar esto», dijo Carriazo. «¿En qué? Pues en que yo me iré a mi almadraba y tú te quedarás con tu fregona». «No tendré yo tanta suerte», dijo Avendaño. «Ni yo seré tan tonto», le replicó Carriazo, «que, por seguir tu mal gusto, deje de satisfacer el bueno mío». En esta conversación llegaron a la posada, y aún siguieron en ella hasta la mitad de la noche, y cuando habían dormido, según creyeron, poco más de 1 hora, los despertó una música que sonaba en la calle. Se sentaron en la cama y estuvieron escuchando a ver qué podía ser. «Debe de estar a punto de amanecer
¿Y celebran alguna fiesta en el monasterio de Nuestra Señora del Carmen, que está aquí cerca?, dijo Carriazo. No es eso, respondió Avendaño, porque no hace tanto que nos pusimos a dormir y no puede ser ya de día. En ese momento llamaron a la puerta de su aposento y al preguntar quién era, respondieron desde fuera diciendo: «Mozos, si queréis oír buena música, levantaos y asomaos a unas rejas que dan a la calle, que están en una sala que hay aquí al lado. Ahora no hay nadie en ella». Se levantaron los dos y cuando abrieron la puerta no vieron a nadie ni supieron quién les había avisado, pero se fueron a la sala que les habían dicho porque seguía oyéndose la música. Allí estaban otros 3 o 4 huéspedes puestos ya a las rejas. Les hicieron un lugar y al poco, al son de una arpa y una vihuela, oyeron una voz maravillosa que cantaba un bello poema que empezaba: «Raro, humilde sujeto que levantas a tan excelsa cumbre la belleza». Y la alabanza acabó así: «Deja el servir, pues debes ser servida de cuantos ven sus manos y sus sienes resplandecer por cetros y coronas». No hizo falta que nadie les dijera a los 2 amigos que aquella música se daba por Constanza. Y Avendaño hubiera querido ser sordo para no haberla escuchado, porque en ese mismo instante empezó a sentir el corazón traspasado por la terrible lanza de los celos. Uno de los que estaban con ellos en la reja dijo: «Qué tonto es el hijo del corregidor, que se anda dando música a una fregona. Es verdad que ella es una de las más hermosas muchachas que yo he visto, y he visto a muchas, pero a pesar de eso no tendría que airear así sus sentimientos». Y otro de los que estaba allí añadió: «Pues yo he oído decir que ella no le hace el mínimo caso. Apostaré que ahora está durmiendo en la habitación de su ama sin pensar en músicas ni en canciones». «Es verdad», replicó el otro, «porque es la más honesta muchacha que se conoce, y no deja de ser milagroso que estando en esta casa de tanto movimiento, donde cada día entra gente nueva, no se sabe de ella la más mínima historia». Avendaño, al oír los comentarios, revivió y cogió fuerzas para seguir escuchando todo lo que los músicos cantaron y que estaba dirigido a Constanza, quien dormía sin preocuparse de ello, como dijo bien el huésped. Como ya empezaba a amanecer, se fueron los músicos y Avendaño y Carriazo regresaron a su aposento, donde durmió el que pudo hasta la mañana. Y cuando ya era de día, se levantaron los 2 con ganas de ver a Constanza. Lo que le empujaba a uno era solo curiosidad y al otro el amor. Y lo lograron porque la muchacha salió de la sala de su amo tan hermosa que los 2 tuvieron que reconocer que todas las alabanzas oídas se quedaban cortas. Llevaba un vestido de paño verde y una gargantilla de estrellas de azabache. Se ceñía la cintura con un cordón de San Francisco y llevaba, pendiente de una cinta, al lado derecho, un gran manojo de llaves. Calzaba zapatos de 2 suelas colorados, con unas medias también coloradas, aunque solo se le veía un ribete. Llevaba los cabellos, casi rubios, trenzados, y eran tan largos que por la espalda le pasaban de la cintura, y como pendientes 2 calabacillas de vidrio que parecían perlas. Al salir de la sala hizo una reverencia a una imagen de Nuestra Señora, que estaba colgada en una de las paredes del patio, y se persignó. Al alzar los ojos, vio a los 2 mozos que estaban mirándola y se metió otra vez dentro llamando a la Argüello para que se levantase. En esto salieron la Argüello y otras 2 mocetonas, asimismo criadas de la casa. Y también lo hicieron los mozos de los huéspedes a pedir cebada para las cabalgaduras. Salió el posadero a dársela maldiciendo a las criadas y echándoles la culpa de que se le hubiera ido el mozo que se ocupaba de ello y que lo hacía muy bien porque anotaba hasta el último grano. Avendaño, que lo oyó, le dijo: «No se preocupe, señor posadero, deme el libro donde se anota la cuenta de cebada, que mientras yo esté aquí lo haré tan bien que no eche de menos al mozo que se ha ido». «No sabes cuánto te lo agradezco, muchacho», respondió el posadero, «porque yo no puedo atender a esto, que tengo otras muchas cosas que hacer fuera de casa. Ven, que te daré el libro y vete con cuidado con los mozos de mulas, que son el mismo diablo y hacen trampas con la cebada como si fuera paja».
Avendaño empezó a despachar cebada y a anotarlo todo con tan buen orden que el posadero, que lo estaba mirando, se quedó tan contento que le dijo: «Ojalá tu amo no viniera y quisieras quedarte aquí. Otro gallo te cantaría, porque el mozo que se fue vino a casa hará unos 8 meses, roto y delgado, y se marchó con 2 pares de vestidos muy buenos y gordo como una nutria. Pero ahora me falta otra cosa, que es buscar a alguien que me vaya a por agua al río, porque me quedé también sin el mozo que iba con un asno que tengo a buscar agua y traía las tinajas rebosando, y no nos faltaba agua nunca. Una de las razones por la que los mozos convencen a sus amos de que vengan a mi posada es porque no tienen que llevar el ganado al río, sino que dentro de casa beben las cabalgaduras en grandes barreños». Todo esto lo estaba oyendo Carriazo, el cual, al ver que Avendaño ya tenía oficio en casa, no quiso él quedarse a buenas noches y pensó además en el gusto que le daría a su amigo si le imitaba. Y así le dijo al posadero: «Venga el asno, señor posadero, que yo sabré cargarlo tan bien como mi compañero sabe anotar en el libro la cebada que despacha». «Sí», dijo Avendaño, «mi compañero Lope Asturiano traerá el agua como un príncipe. Yo le fío». La Argüello, que estaba escuchando la conversación desde el corredor, al oír decir a Avendaño que él fiaba a su compañero, le dijo: «Y dígame, señor, ¿quién le va a fiar a usted?». «Calla, Argüello», dijo el posadero, «no te metas donde no te llaman. Yo los fío a los dos, y por vida de las dos, que dejéis tranquilos a los mozos de casa, que por vosotras se me van todos». «Ellos, que son unos bellacos», replicó la otra moza, a la que llamaban Gallega, «y se van cuando se les antoja sin que nosotras tengamos nada que ver. Bonita gente son ellos para tener necesidad de nadie que les incite a largarse y dejar a sus amos cuando les viene en gana». «Habláis mucho, Gallega», respondió su amo. «Punto en boca y a lo vuestro». Carriazo ya había preparado al asno y subiendo a él de un brinco se fue hacia el río, mientras Avendaño, que dijo que se llamaba Tomás Pedro, se quedó muy contento de la decisión de su amigo. Cuando la Argüello vio que los dos se quedaban en casa, le echó el ojo al asturiano y lo marcó por suyo, y decidió que lo iba a cuidar de tal manera que, aunque fuese esquivo, lo convertiría en más blando que un guante. Lo mismo pensó la Gallega con respecto a Avendaño, y como las dos eran buenas amigas y dormían en la misma habitación, se contaron ambas lo que pensaban, y desde aquella noche decidieron empezar la conquista de los dos mozos. Lope Asturiano volvía del río por la cuesta del Carmen, pensando en sus almadrabas, y en un paso estrecho, al bajar la cuesta, se encontró con un asno de un aguador que subía cargado. Y como él bajaba y su asno era fuerte y gallardo, le dio tal golpe al cansado y flaco que subía que dio con él en el suelo. Se rompieron los cántaros que llevaba y se derramó el agua, por cuya desgracia el aguador antiguo, furioso, atacó al nuevo. Y antes de que se apease, le había pegado una docena de palos tales que no le supieron bien al asturiano. Bajó del asno, pero con tal rabia por la paliza recibida, que atacando a su enemigo, le cogió con las 2 manos la garganta y lo tiró al suelo. Dio tal golpe con la cabeza en una piedra que empezó a salirle tanta sangre que el asturiano creyó que lo había muerto. Otros muchos aguadores que venían, al ver a su compañero tan mal parado, atacaron a Lope y lo cogieron entre todos gritando: «¡Justicia, justicia! ¡Que este aguador ha muerto a un hombre!». Y mientras gritaban, lo molían a golpes y a palos. Oyó los gritos un alguacil y con 2 corchetes, sus ayudantes, llegó al lugar de la pelea. Vio al aguador herido atravesado sobre su asno y a Lope rodeado de más de 20 aguadores, que no le dejaban mover y no cesaban de darle golpes, de tal forma que más peligraba su vida que la del herido. El alguacil apartó a la gente, entregó al asturiano a sus corchetes y él cogió su asno y al herido sobre el suyo.
Iban por las calles acompañados de tanta gente que salieron a la puerta de la posada Tomás, Pedro y su amo a ver qué pasaba. Y descubrieron al asturiano entre los dos corchetes, con la cara ensangrentada, y a su asno en poder de otro corchete, que ya se les había juntado. Preguntó el posadero qué había pasado, y cuando se lo contaron, temió por su asno y por lo que le costaría recuperarlo. Tomás Pedro siguió a su compañero aunque no le dejaron hablar con él ni una palabra. Vio cómo le metían en la cárcel y luego se fue a la enfermería, donde asistió a la cura del aguador y oyó al médico que decía que la herida era muy peligrosa. El alguacil se llevó a su casa los 2 asnos y 5 reales que sus ayudantes le habían quitado a Lope. El joven se volvió a la posada lleno de confusión y de tristeza y le contó a su preocupado amo todo lo que había visto y le añadió una supuesta nueva desgracia, que había encontrado a un gran amigo de su señor que le estaba buscando y le había dicho que éste, por ir más deprisa a Sevilla, había pasado por otro camino y aquella noche dormía en Orgaz. Le había dado 12 escudos para que se fuera a Sevilla, donde le esperaba. «Pero no puedo hacerlo», añadió Tomás, «porque no puedo dejar a mi amigo en la cárcel y en tanto peligro. Mi amo me perdonará que no le obedezca enseguida, y estoy seguro de que lo va a hacer porque es muy buena persona y lo entenderá. Vuesa merced, hágame el favor de tomar este dinero y acudir en ayuda de mi camarada. Yo escribiré a mi señor contándole lo que pasa y sé que me mandará el dinero suficiente para salir del apuro». Abrió un palmo los ojos el posadero ante el dinero porque vio que le compensaba la pérdida de su asno. Lo cogió y tranquilizó a Tomás diciéndole que él conocía en Toledo a personas de gran calidad, sobre todo una señora monja, parienta del corregidor, que le ayudaría. Porque una lavandera del monasterio tenía una hija que era muy amiga de una hermana de un fraile conocido del confesor de esa monja, y esa lavandera lavaba la ropa de la posada. Y si ésta le pide a su hija, que sí lo hará, que hable a la hermana del fraile, que hable a su hermano, que hable al confesor y el confesor a la monja, y la monja tenga bien, que será cosa fácil, escribir una carta al corregidor pidiéndole que se preocupe del asunto de Tomás, sin duda alguna se solucionará todo. Y esto será posible si el aguador no se muere y nosotros tenemos ungüento, dinero, para untar a todos los ministros de la justicia, porque si no están untados, gruñen más que carretas de bueyes. Tomás se reía por dentro por los caminos tan complicados del ofrecimiento de su amo, aunque se dio cuenta de que lo había dicho con astucia más que inocentemente. Pero se lo agradeció y le prometió que su señor le iba a mandar más dinero. En 15 días estuvo fuera de peligro el herido y a los 20 sanó del todo. Ya en ese tiempo había inventado Tomás que le habían llegado de Sevilla 50 escudos y se los había entregado a su amo. Como al posadero le daba lo mismo que fuera verdad o no lo que contaba, cogió de nuevo el dinero y parte lo empleó para solucionar el caso. Por 6 ducados consiguió que el herido retirara la querella y sentenciaron al asturiano en 10, el asno y las costas. Salió de la cárcel, pero no quiso volver a alojarse en la posada porque le contó a su amigo que el Argüello lo había ido a ver a la cárcel y le había confesado su amor, cosa muy molesta para él, y así prefería tenerla lejos. Añadió que pensaba comprar un asno y continuar con el oficio de aguador mientras seguían en Toledo, porque así no podrían juzgar por vagabundo y que haría una sola carga de agua al día y de esta forma podría andar por la ciudad a sus anchas todo el día mirando bobas. «Antes mirarás hermosas que bobas en esta ciudad», le dijo Tomás, que tiene fama de ello. «Si no, fíjate en Constanza, que con lo que le sobra de hermosura podría embellecer a todas las mujeres del mundo». «Despacio, Tomás», le dijo Lope, «no exageres con las alabanzas a tu señora fregona». «¿Fregona has llamado Constanza?», le replicó. «Que Dios te perdone». «Pues, ¿no es una fregona?», siguió el asturiano. «Ella no friega, sino que borda y tiene limpia la plata que hay en la casa».
¿Y por qué la llaman por la ciudad la Fregona Ilustre? Tal vez debe de ser que, como friga plata y no loza, la llaman ilustre. Pero dejando esto aparte, ¿cómo andan tus esperanzas? Muy mal, le dijo Tomás, porque todos estos días que he estado preso nunca he podido hablarle una sola palabra. Y cuando le dicen algo los demás huéspedes, baja los ojos y no contesta nada. Además, lo que me desespera más es que el hijo del corregidor sigue con sus músicas todas las noches, confesándole así claramente su amor, aunque es cierto que ella no sale del aposento de su señora y no se pone a la reja a escucharlas. Pues, ¿qué piensas hacer para conquistar a esta fregona tan esquiva? Mira, amigo, le dijo Tomás, yo no puedo verla como fregona, porque su belleza, su encanto, su serenidad, su honestidad, su recogimiento, me dicen que debajo de esa condición de fregona debe de estar oculta otra de gran valor. Pero sea lo que sea, yo la quiero, y no como he querido antes a otras, sino con un amor tan hondo que solo puedo pensar en servirla y en intentar lograr que ella me quiera. ¡Oh, amor platónico! ¡Oh, fregona ilustre! ¡Oh, felices tiempos los nuestros en que la belleza enamora sin malicia! Pobres atunes míos, que os vais a pasar este año sin ver a este tan aficionado vuestro, pero el que viene, yo lo remediaré. Ya veo, asturiano, que te estás burlando de mí. Lo que puedes hacer es irte ahora mismo a tu pesquería, que yo me quedaré aquí en mi caza, y a la vuelta me encontrarás. Coge el dinero que te toca y vete en paz, y que cada cual siga su camino. Te creía más listo, replicó Lope. ¿No ves que te lo digo en broma? Ya sé que tú hablas en cambio en serio, y yo te ayudaré en lo que quieras. Solo te pido una cosa a cambio de las muchas que voy a hacer por ti. Que no me dejes a solas con la Argüello para que pueda declararme su amor, porque antes dejaré de ser tu amigo. Esa mujer habla por los codos, le huele aliento a vino, todos sus dientes de arriba son postizos y creo que también lo son los cabellos. Y ahora, para parecer más joven, se pone tantos polvos blancos en la cara que parece que lleva una máscara de yeso. Es verdad todo lo que dices, le contestó Tomás, y es parecida a la gallega, que es la que va detrás de mí. Quédate esta noche en la posada y mañana compras el asno y buscas otro alojamiento. Yo no tengo más remedio que sufrir el acoso de la gallega, porque aquí tengo a mi Constanza, cuya vista me mata. Quedaron en eso los dos amigos y se fueron a la posada. Esa noche hubo un baile a la puerta con los muchos mozos de mula que en ella y en las cercanías había. Tocó la guitarra el asturiano, bailaron la Argüello, la gallega y otras 3 mozas de otra posada. De tal manera tocaba la guitarra Lope que decían que la hacía hablar. Le pidieron las mozas que cantara algún romance y les dijo que si ellas bailaban así lo haría. Como había mozos y mozas dispuestas a ello, Lope escupió para aclararse la voz y pensar en lo que iba a decir, y empezó a cantar. Salga la hermosa Argüello, moza una vez y no más, y haciendo una reverencia, dé 2 pasos hacia atrás. Él cantaba y los bailarines iban haciendo lo que él decía. Entren pues todas las ninfas, y los ninfos han de entrar, que el baile de la chacona es más ancho que la mar. Y el estribillo que iba repitiendo tras cada estrofa decía, que el baile de la chacona encierre la vida bona. Mientras Lope cantaba, no dejaban de bailar los mozos y las mozas. Los estaban mirando unos tipos que llevaban medio tapada la cara con la capa, y aprovechando que Lope se preparaba para comenzar un nuevo romance, uno de ellos dijo: «¡Calla, borracho! ¡Calla, cuero de vino! ¡Calla, mal poeta, músico falso!». Y los otros, embozados, lo corearon con nuevos insultos. Lope calló sin más, pero les sentó tan mal a los mozos que bailaban que respondieron a ello con los puños. Y aunque el posadero intentó poner paz, únicamente lo logró la llegada de la justicia. Apenas se habían retirado todos cuando llegó a los oídos de los que en el barrio estaban despiertos una voz de un hombre que, sentado en una piedra delante de la posada del sevillano, cantaba con tal armonía y belleza que los dejó admirados,
y todos se quedaron a escucharle. Y quien lo hizo con más atención y menos gusto fue Tomás Pedro, porque lo que oía le llenó de congoja el alma. El romance iba dirigido a Constanza y comenzaba así: ¿Dónde estás, que no pareces, esfera de la hermosura, belleza a la vida humana de divina compostura? En el momento en que acabó de cantar, llegaron volando 2 medios ladrillos que cayeron a los pies del músico. Se quedó el pobre de una pieza y empezó a correr cuesta arriba con tanta prisa que no le hubiera alcanzado un galgo. A todos les pareció muy buena voz la del apedreado, y al que más fue a Tomás Pedro, aunque él hubiera preferido que la cantada fuera otra que no su Constanza. Se fueron todos a acostar, y apenas estaba sosegada la gente cuando sintió Lope que llamaban con suaves golpes a la puerta de su aposento. Preguntó quién era, y le contestaron: «La Argüello y la Gallega somos. Abridnos, que nos morimos de frío». «Pues estamos en verano», respondió Lope. «Déjate de gracias, Lope», replicó la Gallega. «Levántate y ábrenos, que venimos hechas unas archiduquesas». «¿Archiduquesas y a tal hora?», contestó Lope. «No creo que sea posible. Más bien sois brujas o unas grandísimas bellacas. Marchaos, que si me levanto, con mi cinturón os voy a poner las posaderas como unas amapolas». Ellas, que se vieron responder de una forma tan distinta como esperaban, tuvieron miedo de la furia del asturiano y se volvieron tristes y despechadas a sus camas. Pero antes de irse, la Argüello dijo por el agujero de la llave: «No es la miel para la boca del asno». Cuando Lope sintió que se habían ido, le dijo a Tomás, que estaba despierto: «Mira, Tomás, ponme a pelear con 2 gigantes o con media o una docena de leones, que yo lo haré con la misma facilidad con que bebo una taza de vino. Pero no me pongas a pelear con la Argüello». «Ya te he dicho, amigo», respondió Tomás, «que puedes hacer lo que quieras, o irte a tus almadrabas o comprar el asno y hacerte aguador, como dijiste». «Me quedo como aguador», le dijo Lope. «Durmamos lo poco que queda hasta que llegue el día, que no estoy para seguir hablando ahora». Se durmieron, se hizo de día, se levantaron y Tomás se fue a dar cebada y Lope al mercado de las bestias para comprar un asno que fuese bueno como el otro. Tomás, a la hora de la siesta, había compuesto también unos versos amorosos para su Constanza y los había escrito en el mismo libro de la cebada con la intención de copiarlos luego en limpio y borrarlos o romper aquellas hojas. Pero como se dejó olvidado el libro sobre el cajón de la cebada, lo cogió su amo para ver las cuentas y se encontró con los versos, cosa que le preocupó mucho. Fue a enseñárselos a su mujer, pero antes de hacerlo llamó a Constanza y le preguntó si el mozo de la cebada, Tomás Pedro, le había dicho algo que le hiciera suponer que ella le gustaba. Constanza juró que nunca le había dicho nada de nada. Sus amos la creyeron porque sabían que siempre decía la verdad. Cuando se fue, el posadero le dijo a su mujer: «No sé qué pensar de esto. Tienes que saber que Tomás tiene escritas en este libro de la cebada unas coplas, y me da la espina de que está enamorado de Constancia». «Veamos las coplas», respondió la mujer, «que yo os dije lo que hay que hacer con esto». «Así será sin duda», le contestó con sorna su marido, «porque como sois poeta, les encontraréis el sentido a los versos». «No soy poeta», respondió la mujer, «pero tengo buen entendimiento. Leedlas». Empezó a leer las coplas el posadero y la primera decía así: «¿Quién de amor venturas halla? El que calla. ¿Quién triunfa de su aspereza? La firmeza. ¿Quién da alcance a su alegría? La porfía. De ese modo, bien podría esperar dichosa palma si en esta empresa mi alma calla, está firme y porfía». Y la última copla era esta: «¿Descubriré mi pasión? En ocasión. ¿Y si jamás se me da? Sí hará. ¿Llegará la muerte en tanto? Llegue a tanto tu limpia fe y esperanza que, en sabiéndolo Constanza,
convierta en risa tu llanto. Al acabar de leerlas, le preguntó el posadero a su mujer que qué le parecía que debían hacer. No tenía duda alguna de que eran de Tomás porque la letra de la cuenta de la cebada y la de las coplas era la misma. «Mira», le contestó ella, «aunque las coplas nombran a Constanza y se puede pensar que se hicieron para ella, hay más Constanzas en el mundo. Tampoco dice nada que la deshonre. Vigilemos nosotros y avisemos a la muchacha, porque si él está enamorado de ella, seguro que hará más coplas e intentará dárselas». «¿No sería mejor», dijo el marido, «quitarnos esa preocupación y echarlo de casa?» «Eso está en tu mano», le contestó ella, «pero si el mozo hace el trabajo tan bien como dices, no estaría bien echarlo por tan poca cosa». Quedaron los dos en que estarían alerta, y el posadero volvió a poner el libro donde lo había encontrado. Tomás, ansioso, fue a buscar su libro, que había olvidado. Lo encontró y rompió las hojas de las coplas y decidió aventurarse a confesar su amor a Constanza en la primera ocasión que se le ofreciera, pero no era nada fácil hablar con ella. Aquel día Constanza salió con un pañuelo atado a la cabeza, tapándose las mejillas porque tenía un gran dolor de muelas. A Tomás, a quien el amor avivaba el ingenio, se le ocurrió una idea y le dijo a la bella muchacha: «Señora Constanza, yo le daré una oración por escrito y bastará que la rece 2 veces para que se le quite el dolor como por milagro. Démela, Tomás, que yo la rezaré porque sé leer». «Pero ha de ser con la condición», le dijo Tomás, «de que no se la enseñe a nadie». «Yo se lo prometo», dijo Constanza, «pero démela ya porque tengo mucho dolor». Esta fue la primera conversación que tuvieron Tomás y Constanza en los 24 días que llevaba ya el joven en la posada. Tomás se fue a escribir la supuesta oración y se la dio a Constanza sin que nadie lo viese. Y ella entró en un aposento para poderla rezar a solas, y abriendo el papel, leyó lo siguiente: «Señora de mi alma, yo soy un caballero natural de Burgos, y si sobrevivo a mi padre, heredaré posesiones que dan 6.000 ducados de renta. A la fama de vuestra hermosura, que se extiende por muchas leguas, dejé mi patria, cambié de vestido, y en el traje en que me veis, vine a servir a vuestro señor. Si vos queréis ser mi señora, decidme qué pruebas tengo que daros para que veáis que lo que digo es cierto, y si me aceptáis, seré vuestro esposo y la persona más afortunada del mundo. Os pido que no digáis nada de mis sentimientos a vuestro amo, porque si se entera y no me cree, me condenará al destierro de vuestra presencia, que sería lo mismo que condenarme a muerte. Dejadme, señora, que os pueda ver hasta que creáis lo que os digo, porque no merece el terrible castigo de no veros el que no ha cometido más culpa que adoraros. Con los ojos podréis responderme a escondidas de los muchos que siempre os están mirando, porque vuestra mirada es tal que furiosa mata y piadosa resucita». Mientras Constanza leía el papel, a Tomás le estuvo palpitando el corazón, temiendo y esperando a la sentencia de su muerte o la felicidad de su vida. Al cabo de un rato salió Constanza con el papel en las manos hecho trozos pequeños y dijo a Tomás que apenas podía tenerse en pie: «Hermano Tomás, esta oración tuya más parece embuste que rezo, y así no quiero ni creer en ella ni rezarla. Por eso la he roto, para que no la vea nadie que sea más crédulo que yo. Aprende otras oraciones más fáciles, porque esta será imposible que te sirva de nada». Y después de decirle esto, se marchó a donde estaba su señora, y Tomás se quedó sin saber qué hacer, pero no desesperado, porque vio que sólo Constanza sabía su secreto y pensó que si no lo decía a su amo, al menos no había peligro de que lo echaran de casa. Creía además que para lograr las grandes cosas, la dificultad siempre está en el comienzo. Cuando esto pasaba en el mesón, andaba el asturiano queriendo comprar el asno, pero aunque vio muchos, ninguno le parecía bueno. De pronto se le acercó un mozo y le dijo al oído: «Galán, si busca bestia cómoda para el oficio de aguador, yo tengo un asno aquí cerca, en un prado,
que no hay mejor en toda la ciudad. No les compré a los gitanos, porque aunque sus bestias parezcan sanas, no lo están, pues ellos saben presentarlas muy bien. Véngase conmigo y calle la boca». Creyó el asturiano lo que le decía y le siguió hasta un prado, en donde había muchos aguadores junto a un molino de agua en la huerta del rey. Le enseñó el vendedor su asno y todos lo alabaron por muy bueno. Le gustó el animal al asturiano y se lo compró por 16 ducados. Allí estaban 4 aguadores jugando a los naipes, tendidos en el suelo. Se puso el asturiano a mirarlos y cuando a 2 de ellos se le acabó el dinero y se levantaron, el vendedor del asno dijo que, si salía un cuarto jugador, él se metía en la partida, y el asturiano dijo que él se ofrecía para serlo. Se sentaron enseguida, anduvo la cosa de buena manera, y en poco rato perdió Lope 6 escudos que tenía, y viéndose sin blanca, dijo que, si le aceptaban el asno, él se lo jugaba. Le respondieron que sí, y él empezó con un cuarto del animal, porque antes advirtió que se lo iba a jugar a cuartos. En 4 partidas lo perdió, cuarto a cuarto, y se lo ganó él mismo que se lo había vendido. Y cuando éste se levantaba ya para llevarse al asno, el asturiano dijo a todos que él solo se había jugado los 4 cuartos del asno, pero no la cola, que se la dieron antes de llevárselo. Todos se rieron al oír que pedía la cola, pero él les dijo que los carneros tenían 5 cuartos y el quinto era la cola, que valía tanto como los otros. Que si la res se vende viva, es cierto que la cola va con el resto, pero que su asno no fue vendido sino jugado y que nunca su intención fue jugarse la cola, que por tanto tenían que dársela y todo lo que con ella iba, que era desde la punta del cerebro, contada la osamenta del espinazo, donde la cola empezaba, hasta su final, que era en sus últimos pelos. Y como empezaban a burlarse de él, muy furioso les dijo el asturiano: «¡Venga mi cola! Si no, por Dios que no se van a llevar mi asno aunque vengan por él todos los aguadores del mundo. Y no piensen que por ser tantos aquí podrán conmigo, porque soy un hombre que sabe meter a otro 2 palmos de daga por las tripas sin que sepa cómo le vino». Al que había ganado el asno y a los demás aguadores les pareció que no iba por buen camino el negocio si lo llevaban a la brava, y mucho más al ver al asturiano, que, acostumbrado al trato de las almadrabas, tiró lejos su sombrero tras darle vueltas, empuñó un puñal que traía debajo de la capa y se puso en tal postura que infundió temor y respeto a toda la compañía aguadora. Finalmente uno de ellos, que parecía el más razonable, les puso de acuerdo en que podían jugarse la cola contra un cuarto del asno. Así lo hicieron, y ganó la partida Lope. Se picó el del asno y se fue jugando los otros 3 cuartos hasta quedarse sin él. Quiso jugar entonces el dinero, y aunque Lope no quería, tanto insistieron todos ellos que aceptó el juego y se lo ganó todo, dejándole sin un solo maravedí. Fue tanto el desespero del perdedor que se tiró al suelo y empezó a darse cabezadas en él. Lope, como bien nacido, generoso y compasivo, le ayudó a levantarse y le devolvió el dinero que le había ganado y los 16 escudos del asno, y aun de los que le quedaban repartió entre los otros jugadores. Cuánto se asombraron todos por su extremada generosidad. Volvió el asturiano a la ciudad acompañado de todos los aguadores. Se lo contó todo a Tomás y éste a su amigo lo que le había ocurrido en la posada. No quedó taberna, bodegón ni junta de pícaros donde no se supiese el juego del asno, el desquite por la cola y la braveza y generosidad del asturiano. Pero como la gente suele acordarse solo de lo malo, se olvidaron enseguida de todo lo demás y solo le quedó la fama de la historia de la cola. Y así, apenas hubo andado 2 días por la ciudad echando agua, cuando todos le señalaban con el dedo diciendo: «¡Este es el aguador de la cola!». Y poco después eran los críos los que le gritaban por toda la ciudad: «¡Asturiano, da acá la cola! ¡Trae acá la cola! ¡Da acá la cola, asturiano!». Primero calló, porque creyó que se olvidarían, pero como no fue así, sino todo lo contrario, empezó a enfadarse y a enfrentarse a ellos a palos, y fue mucho peor. Por fin decidió marcharse a su posada y estar en ella hasta que los muchachos se olvidaran de la historia de la cola y de él.
Se pasó 6 días sin salir de casa, únicamente lo hacía de noche para ir a ver a Tomás y saber cómo le iba todo. Le contó su amigo que después de la historia del papel nunca había podido decirle a solas a Constanza ni una palabra, que una vez que se le acercó, ella al verlo le dijo: «Tomás, no me duele nada y por tanto no necesito ni tus palabras ni tus oraciones». Pero también le contó que lo había dicho con ojos serenos y no furiosos. Lope le puso al corriente de la persecución de los muchachos y su amigo le aconsejó que siguiera unos días más sin salir de la posada. Quiso saber el asturiano si la gallega había llamado otra vez a la puerta de su amigo, y Tomás le dijo que no, aunque no dejaba de hacerle regalos, comida que robaba en la cocina a los huéspedes. Se marchó luego Lope a su posada con la decisión de no salir de ella en otros 6 días, por lo menos con el asno. Esa noche, a cosa de las 11, de improviso vieron entrar en la posada al corregidor rodeado de gente de justicia. Se asustaron todos, huéspedes y posaderos. Entró el corregidor a una sala y llamó al posadero, que acudió temblando a ver qué quería. Quiso el corregidor quedarse a solas con él e hizo salir a todo el mundo, y más tarde le preguntó: «Posadero, ¿qué criados tenéis en esta casa?» «Señor», respondió él, «tengo 2 mozas gallegas y un ama, y un mozo que está a cargo de la cebada y la paja». «¿Nadie más?» «No, señor». «¿Y dónde está una muchacha que dicen que sirve en esta casa tan hermosa que por toda la ciudad la llaman la ilustre fregona? Y aún me han llegado a decir que mi hijo, don Periquito, está enamorado de ella y no hay noche que no le dé música». «Señor», le respondió el posadero, «es cierto que esa fregona ilustre que dicen está en esta casa, pero ni es criada ni deja de serlo». «No entiendo lo que queréis decir, posadero, con eso de ser y no ser criada vuestra». «Yo le he dicho bien», le dijo el posadero, «y si vuesa merced no me da permiso, le diré lo que hay en esto, que nunca he contado a nadie hasta ahora». «Primero quiero ver a la fregona, llamadla». Se asomó el posadero a la puerta de la sala y le dijo a su mujer, que allí estaba esperando: «Mujer, decidle a Constancica que venga». Cuando ella supo que el corregidor quería ver a Constanza, le entró mucho miedo y empezó a decir angustiada: «¡Ay, desdichada de mí! El corregidor quiere ver a Constanza y a solas. Algún mal debe de haber sucedido, que la hermosura de esta muchacha trae encantados a los hombres». Constanza, al oírla, le dijo: «Señora, no se preocupe, que yo iré a ver lo que quiere el señor corregidor. Y esté segura de que si algo malo ha pasado, yo no tengo la culpa». Y cogió un candelero de plata con una vela encendida y con más vergüenza que miedo entró en la sala. Al verla, el corregidor creyó que era un ángel, tanta era su belleza a la luz de la vela y más con el rubor de la vergüenza. Y después de haberla contemplado un rato dijo: «Posadero, esta no es joya para estar en un mesón. Qué bien ha sabido elegir mi hijo Periquito. No solo la pueden llamar ilustre, sino ilustrísima. Pero no debían aplicar el adjetivo a una fregona, sino a una duquesa, porque lo parece». «No es una fregona, señor», dijo el posadero, «porque solo cuida en Casa de la Plata». «¿Es parienta vuestra?», le preguntó el corregidor. «Ni es mi parienta ni es mi criada, y si quiere saber quién es, se lo diré siempre que ella no esté delante». «Claro que sí», dijo el corregidor. «Sálgase, por favor, Constancica, fuera, y yo quedo a su servicio porque su mucha honestidad y hermosura me obligan a ello». No dijo nada Constanza, sino que hizo una reverencia al corregidor y se salió de la sala, donde le estaba esperando angustiada su ama. Ella le contó todo lo que había pasado, pero no acabó de tranquilizarse la posadera y estuvo rezando hasta que se marchó el corregidor y vio salir libre a su marido, el cual le había dicho al corregidor lo siguiente: «Hoy hace, señor, 15 años, 1 mes y 4 días, que llegó a esta posada una señora vestida de peregrina en una litera, acompañada de 4 criados a caballo y de 2 ayas y una doncella que venían en un coche. Traía también 2 mulas cargadas con una lujosa cama y con instrumentos de cocina.
Todo ello indicaba que era una gran señora, y aunque parecía tener 40 años o poco más, era muy hermosa. Venía enferma, pálida y tan cansada que mandó a sus criados que enseguida le hiciesen la cama, y se la pusieron en esta misma sala. Me preguntaron cuál era el mejor médico de la ciudad. Yo les dije que el doctor de la Fuente, y fueron rápidamente a buscarle. Habló a solas con él la señora, y el doctor mandó que le pusieran la cama en un lugar en donde no llegara ruido alguno, y se la llevaron a un aposento apartado que hay arriba. Nadie entraba en la sala, ni sus criados, tan solo las 2 amas y la doncella que la servían. Mi mujer y yo preguntamos a los criados quién era la señora, de dónde venía y a dónde iba, si era casada o no o viuda, y por qué iba vestida de peregrina. No nos contestaron más que la peregrina era una dama muy principal y rica de Castilla la Vieja, que era viuda y no tenía hijos que heredaran sus riquezas, que hacía algunos meses que estaba enferma de hidropesía y que había prometido ir al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe para pedir su curación. Nada más quisieron añadir y nos dijeron que tenían orden de llamarla la señora peregrina. A los 3 días que la señora estuvo enferma en casa, una de las amas nos llamó a mí y a mi mujer de su parte. A puerta cerrada, delante de sus criadas y con lágrimas en los ojos, nos dijo más o menos estas palabras: «Señores míos, los cielos son testigos de que estoy en una situación muy difícil sin culpa alguna. Estoy embarazada y tan cerca del parto que siento ya los dolores. Únicamente lo saben estas mujeres que me sirven, nadie más. Para que no se supiera en mi tierra y este momento no me cogiera en ella, hice voto de ir a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella debe haber querido que me llegue la hora del parto en vuestra casa. Y ahora os pido a vosotros que me ayudéis y me guardéis el secreto. Os recompensaré con mi agradecimiento y mi ayuda, y estos 200 escudos de oro que ven en este bolsito darán muestra de ello». Y sacando de debajo de la almohada de la cama un bolsito verde bordado con hilos de oro, lo puso en manos de mi mujer, que lo cogió sin saber ni agradecérselo. Tan asombrada estaba con todo lo que oía. Yo me acuerdo que le dije en ese momento que no éramos personas que nos moviéramos solo por interés, sino por amor a los demás. Ella siguió diciendo: «Es necesario, amigos, que busquéis un lugar donde amamantar a mi criatura y mentiras para decírselas a la persona a quien se la entreguéis. De lo que después se tenga que hacer, ya os lo diré cuando regrese de Guadalupe, porque el tiempo me habrá dado lugar a que piense y escoja lo que me convenga más. No necesito partera, que estas criadas mías me ayudarán». Aquí acabó su relato la señora y empezó a llorar, y mi mujer, que ya había recobrado la voz, procuró consolarla lo mejor que pudo. Salí yo a buscar a una persona que pudiera hacerse cargo enseguida de la criatura, y entre las 12 y la 1 de aquella misma noche, cuando toda la gente de la casa estaba durmiendo, la buena señora dio a luz a una niña, la más hermosa que nunca había visto, que es esta misma que vuesa merced acaba de ver, Constanza. Ni la madre se quejó en el parto, ni la hija nació llorando. En las 2 había sosiego y silencio maravilloso, como convenía para que ese extraño caso quedara secreto. Estuvo 6 días más la señora en cama, y todos ellos vino el médico a visitarla, pero no porque ella le hubiera dicho de dónde le venía su mal. Y las medicinas que le recetaban nunca las tomó, porque con ello pretendía engañar a sus criados haciéndoles creer en su enfermedad. Todo esto me lo dijo ella misma después que se vio fuera de peligro, y a los 8 días se levantó aparentando llevar el mismo bulto con el que se había metido en cama. Fue al monasterio de Guadalupe y volvió de allí a los 20 días, ya casi sana, porque poco a poco se iba reduciendo ella misma el bulto que supuestamente tenía por ser hidrópica. Cuando volvió, yo ya había dado a criar a la niña, como si fuera mi sobrina, en una aldea que está a 2 leguas de aquí. En el bautismo se le puso el nombre de Constanza
que es el que quiso su madre. Al despedirse, me dio una cadena de oro que conservo. Quitó de ella 6 trozos y me dijo que los traería la persona que viniera a recoger a la niña. También cortó un blanco pergamino a vueltas y a ondas, de la manera como cuando se traban las manos, y en los dedos se escribe algo. Cuando las manos están así, se puede leer bien, y cuando se desenlazan, no se lee nada porque se rompen las palabras. Me dio un trozo a mí y dijo que junto con los eslabones de la cadena traerían también la otra parte del pergamino. Y tengo hasta ahora las 2 cosas esperando vanamente la contraseña, porque la señora me dijo que a los 2 años enviaría a alguien por su hija. Me encargó que la criara como una labradora y que, si por algún suceso no le fuera posible enviar tan pronto a recoger a su hija, no le dijese nunca a ella cómo había nacido. No quiso darme su nombre y me pidió perdón por ello, pues esperaba podérmelo revelar en otra ocasión más importante. Finalmente me dio otros 400 escudos de oro, abrazó a mi mujer y se marchó dejándonos admirados por su elegancia, hermosura y discreción. Constanza se crió en la aldea 2 años y luego la trajimos aquí y ha vivido siempre con nosotros vestida como labradora, que es lo que su madre nos pidió. Llevo 15 años, 1 mes y 4 días esperando a la persona que tiene que venir por ella, pero es tanto tiempo que ya no tengo esperanza de que eso ocurra. Y si en este año no viene, he decidido adoptarla y darle toda mi hacienda, que vale más de 6.000 ducados, bendito sea Dios. Solo me queda decirle, señor corregidor, las bondades y virtudes de Constancica. Sabe escribir y leer, no hay mejor bordadora en todo Toledo, canta como los ángeles, es devotísima de Nuestra Señora. No hay quien la iguale en ser honesta, y en lo de ser hermosa, ya vuesa merced lo ha visto. El señor Pedro, hijo de vuesa merced, en su vida ha hablado con ella, aunque es cierto que de vez en cuando le da alguna música que ella jamás escucha. Esta es, señor, la verdadera historia de la ilustre fregona que no friega. El corregidor estuvo un rato sin decir nada. Tan asombrado le tenía todo lo que le había contado el posadero. Le pidió que le enseñara la cadena y el pergamino porque quería verlos. Fue el hombre a buscarlos y el corregidor comprobó que era cierto todo lo que le había contado. En el pergamino estaban escritas una debajo de otra, en el espacio que tenía que llevar el vacío de la otra mitad, estas letras: E, T, E, L, S, ñ, V, D, D, R. Y se dio cuenta de que solo tendrían sentido cuando se juntaran con las de la mitad del otro pergamino. Decidió llevarse el pergamino y le dejó la cadena al posadero y le encargó que si acaso alguien viniera a buscar a Constanza, le avisase inmediatamente. Todo el tiempo en que el corregidor estuvo con el posadero y luego con ellos Constanza cuando la llamaron, se quedó Tomás fuera de sí, llena el alma de varios pensamientos sin acertar jamás con ninguno a su gusto. Pero cuando vio que el corregidor se iba y que Constanza se quedaba, empezó a respirar tranquilo. No se atrevió a preguntar nada a su amo, ni éste dijo nada a nadie más que a su mujer, que también se recobró y dio gracias a Dios de que la hubiera librado de tan gran sobresalto. Al día siguiente, cerca de la 1, entraron en la posada con 4 hombres a caballo 2 caballeros ancianos de venerable presencia, después de que uno de los mozos que con ellos venían a pie preguntara si aquella era la posada del sevillano. Al decirles que sí, entraron todos en ella. Se apearon los 4 y luego fueron a ayudar a hacerlo a los 2 ancianos, señal de que estaban a su servicio. Salió Constanza con su acostumbrada gentileza a recibir a los nuevos huéspedes, y apenas la hubo visto uno de los ancianos cuando dijo al otro: «Yo creo, señor don Juan, que hemos encontrado lo que veníamos a buscar». Tomás, que acudió para indicar dónde podían dejar las cabalgaduras, reconoció a 2 criados de su padre y más tarde a su mismo padre y al de Carriazo, que eran los 2 ancianos a quienes los demás servían. Y aunque se quedó muy admirado por su presencia,
supuso que debían de ir en su busca y en la de Carriazo, porque era posible que alguien les hubiera informado de que su camino no era hacia Flandes, sino hacia las Almadrabas. Pero no se atrevió a acercarse por el traje que vestía, y en vez de ello, poniéndose la mano en la cara, pasó por delante y se fue a buscar a Constanza. Y quiso la buena suerte que se la encontrase sola, y deprisa y temeroso de que ella no iba a dejarle hablar, le dijo: «Constanza, uno de estos dos caballeros ancianos que acaban de llegar es mi padre, que es aquel al que oirás llamar don Juan de Avendaño. Pregunta a sus criados si tiene un hijo que se llama Tomás, y verás que sí, soy yo. De ahí podrás ver que todo lo que te dije es verdad. Y adiós, que hasta que ellos no se vayan, no pienso yo volver a esta casa». No le contestó nada Constanza, ni él esperó a que lo hiciera, sino que saliendo de la posada, cubierta la cara como antes, se fue a decir a Carriazo que sus padres estaban en la posada. Uno de los ancianos quiso saber de una de las mozas del mesón, la gallega, cómo se llamaba aquella muchacha tan hermosa que había visto, si era hija o parienta del posadero o huésped de la casa. La gallega le contestó: «La moza se llama Constanza y no es parienta de los posaderos ni sé qué es, pero no entra huésped que no pregunte enseguida quién es la muchacha hermosa y a nosotras ni nos miran. Y ella es más áspera que erizo, está todo el día bordando y rezando. Si ella se dejara tan siquiera mirar, manaría en oro, pero bonita es la niña para eso». Muy contento el caballero de lo que había dicho la gallega, sin esperar que un criado le quitase las espuelas, llamó al posadero y retirándose con él aparte a una sala le dijo: «Yo, señor ventero, vengo a quitaros una prenda mía que hace algunos años tenéis en vuestro poder. Para llevármela os traigo 1000 escudos de oro y estos trozos de cadena y este pergamino». Y al decirlo, sacó los 6 eslabones de la cadena y el trozo de pergamino que el posadero reconoció enseguida. Contentísimo por los 1000 escudos que le ofrecía, le dijo: «Señor, la prenda que me queréis quitar está en esta casa, pero no el pergamino con el que se ha de hacer la prueba de la verdad que yo creo que vuesa merced pretende. Y así le ruego que tenga paciencia, que yo vuelvo enseguida». Al momento se fue a decir que avisasen al corregidor de lo que pasaba y de que 2 caballeros habían llegado a su posada a buscar a Constanza. El corregidor acababa de comer y con el deseo de ver el fin de aquella historia subió al momento a caballo y se fue a la posada del sevillano llevando consigo el pergamino. Apenas vio a los 2 caballeros cuando con los brazos abiertos se fue a abrazar a uno de ellos diciendo: «Válgame Dios, ¿cómo es que estáis aquí, señor don Juan de Avendaño, primo y señor mío?». El caballero también abrazó al corregidor diciéndole: «No hay duda, señor primo, de que mi venida ha sido a buen tiempo, porque os veo y con la salud que siempre os deseo. Abrazad, primo, a este caballero, que es el señor don Diego de Carriazo, gran señor y amigo mío». «Conozco ya al señor don Diego», respondió el corregidor, «y le soy muy servidor». Y se abrazaron los 2. Después de decirse más palabras de cortesía, entraron los 3 en una sala, donde se quedaron solos con el posadero, que había ido a buscar la cadena y que dijo a don Diego: «Ya el señor corregidor sabe a lo que vuesa merced viene, señor don Diego de Carriazo. Vuesa merced saque los trozos que faltan a esta cadena y el señor corregidor sacará el pergamino que custodia, y haremos la prueba que hace tantos años que estoy esperando que se haga». Sacó don Diego el otro trozo de pergamino, y juntando su parte con el que tenía el corregidor, encajaron perfectamente. A las letras ya dichas respondían en el otro pergamino estas: S, A, S, A, E, al, R, A, E, A. Y todas juntas decían: «Esta es la señal verdadera». Juntaron también los trozos con la cadena y vieron que formaban parte de ella. «Esto está hecho», dijo el corregidor. «Nos queda ahora saber quiénes son los padres de esta hermosísima muchacha». «El padre», respondió don Diego, «soy yo. La madre ya no vive,
y no voy a decir más que fue tan principal que yo pudiera ser su criado. Y voy a contar la historia para que no se le culpe a ella de lo que parece falta suya. La madre de Constanza, viuda de un gran caballero, se retiró a vivir a una aldea suya, y allí vivía honestamente una vida sosegada y tranquila. Un día, cazando yo por los bosques de su aldea, quise hacerle una visita. Era la hora de la siesta cuando llegué a su gran mansión. Dejé el caballo a un criado mío, subí sin encontrarme con nadie hasta el mismo aposento donde ella estaba durmiendo la siesta sobre un estrado negro. Era hermosísima, y el silencio, la soledad, la ocasión despertaron en mí un deseo irrefrenable. Cerré la puerta y acercándome a ella la desperté. Cogiéndola con fuerza le dije: «Vuesa merced, señora mía, no grite, que las voces que dará serán pregoneras de su deshonra. Nadie me ha visto entrar aquí. Si grita, acudirán sus criados, y lo único que podrán hacerme es quitarme la vida en vuestros brazos, y no con mi muerte mejorará vuestra fama». Yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía. Ella, turbada, no pudo o no quiso decirme palabra. Luego salí de la casa sin que tampoco nadie me viera y me fui a la aldea de otro amigo mío que estaba a 2 leguas de la suya. Esta señora se fue a vivir a otro lugar y sin que yo intentara verla de nuevo, pasaron 2 años cuando me llegó la noticia de su muerte. Hará unos 20 días me escribió un mayordomo que fue de esta señora. Me decía que fuera a verle porque lo que me iba a decir era cosa muy importante para mi felicidad y mi honra. Acudí a verle sin poder pensar en lo que me iba a decir. La encontré a las puertas de la muerte y me contó cómo, al morir, su señora le había confesado lo que le había pasado conmigo, que se había quedado embarazada, había ido en romería a Nuestra Señora de Guadalupe para encubrir su estado y había dado a luz en esta posada a una niña, que se tenía que llamar Constanza. Me entregó la cadena y el pergamino, que eran las señas para poder reconocerla, y me dio también 30.000 escudos de oro que su señora le había dejado para casar a su hija. Me confesó que la codicia le llevó a no decírmelo al morir su señora, porque quiso aprovecharse de aquel dinero, pero que al verse a punto de tener que dar cuenta de su vida a Dios, y por descargo de su conciencia, decidió darme el dinero y decirme dónde podrían encontrar a mi hija. Al saberlo, se lo conté todo a mi amigo, el señor don Juan de Avendaño, y nos pusimos en camino hacia esta ciudad. En este momento oyeron que en la puerta de la calle decían a gritos: «Díganle a Tomás Pedro, el mozo de la cebada, que llevan a su amigo el asturiano preso, que vaya a la cárcel, que allí le espera». Al oír las palabras cárcel y preso, el corregidor mandó que entraran el preso y el alguacil que lo llevaba. Y así se lo ordenaron a éste, y no tuvo más remedio que obedecer. Venía el asturiano con todos los dientes ensangrentados y con el vestido roto, muy bien agarrado por el alguacil. Y al entrar en la sala reconoció a su padre y al de su amigo Avendaño, y se quedó tan turbado que para que no lo conocieran hizo ver que se limpiaba la sangre de la cara y se la tapó con un pañuelo. Preguntó el corregidor qué había hecho aquel mozo al que llevaban tan mal parado. El alguacil le dijo que era un aguador al que llamaban el asturiano, a quien los muchachos por la calle le gritaban: «¡Da acá la cola! ¡Trae acá la cola, asturiano!» Y contó brevemente la razón, cosa que hizo reír a todos. Dijo que saliendo del puente de Alcántara, al perseguirle los muchachos y sus gritos, se había bajado de su asno, y corriendo detrás de ellos, había alcanzado a uno y lo había dejado medio muerto a palos. Que al quererlo prender, se había resistido y que por eso iba así, con ese aspecto. Ordenó el corregidor que enseñara el rostro, y como él no lo hacía, el alguacil le quitó a la fuerza el pañuelo. Al momento lo reconoció su padre, que le dijo muy alterado: «Hijo don Diego, ¿cómo vas así? ¿Qué traje es este? ¿Aún no te has olvidado de tus picardías?». Carriazo se puso de rodillas ante su padre, que con lágrimas en los ojos lo tuvo abrazado un buen rato. Don Juan de Avendaño, como sabía que don Diego estaba con su hijo Tomás, le preguntó por él, y el joven le confesó que Tomás era el mozo que daba la cebada y la paja en aquella posada, cosa que aumentó la admiración que todos ya tenían.
Mandó el corregidor al posadero que lo trajera allí, y él fue a buscarle. Estaba Tomás Pedro escondido en su aposento para ver desde allí, sin ser visto, lo que hacían su padre y el de Carriazo. Alguien le dijo al posadero dónde estaba, y allí lo fue a buscar. No quería bajar de ninguna manera, pero fue el mismo corregidor quien, saliendo al patio, le llamó por su nombre diciendo: «Baje vuesa merced, señor Tomás de Avendaño, que aquí no le esperan ni osos ni leones». Bajó al fin Tomás y con los ojos bajos se puso de rodillas ante su padre. Este le hizo levantar y le abrazó con muchísima alegría. Faltaba llamar a Constanza, y así lo hicieron, y el corregidor, cogiéndola de la mano, se la presentó a su padre diciendo: «Recibid, señor don Diego, esta prenda como hija. Y vos, hermosa muchacha, besad la mano a vuestro padre y dad las gracias a Dios que os ha devuelto lo que era vuestro». Constanza, que no sabía ni imaginaba lo que había pasado, temblando y muy turbada, no supo hacer más que arrodillarse ante su padre y llorando besarle las manos. El corregidor convenció a su primo don Juan de que fueran todos a su casa, y así se levantaron para subir a un coche que ya les estaba esperando. Pero cuando el corregidor le dijo a Constanza que también subiera en él, se abrazó a la posadera y ésta a ella, y las dos empezaron a llorar desesperadamente. Le decía la posadera: «¿Cómo es esto, hija de mi corazón, que te vas y me dejas? ¿Cómo puedes abandonar a esta madre que te ha criado con tanto amor?». La hermosa joven lloraba y le decía palabras no menos tiernas, y el corregidor, conmovido, hizo subir también al coche a la posadera para que no se apartara de su hija, pues la tenía por tal hasta que saliera de Toledo. Todos fueron a casa del corregidor, donde le recibió con mucha alegría su mujer, que era una gran señora. Comieron maravillosamente, y después de comer, Carriazo contó a su padre cómo su amigo Tomás, enamorado de Constanza, se había puesto a servir en el mesón. La mujer del corregidor vistió a Constanza con los vestidos de una hija suya que tenía la misma edad y talle parecido. Y si antes era hermosa vestida de labradora, luego parecía cosa del cielo. Tan bien le quedaban los vestidos de señora. Se notaba que lo era. Pero entre tanta gente alegre no pudo faltar uno triste, que fue don Pedro, el hijo del corregidor, que se dio cuenta de que Constanza no iba a poder ser suya, y así fue. Porque entre los tres caballeros trataron dos bodas, la de Tomás con Constanza, que tenía como dote los 30.000 escudos que su madre le había dejado, y decidieron que el aguador don Diego de Carriazo se casase con la hija del corregidor, una muy bella muchacha también. A Pedro lo casaron con una hija de don Juan de Avendaño, y él se conformó, no tenía más remedio. De esta manera quedaron todos contentos y satisfechos, y la nueva de las bodas y de la suerte de la ilustre fregona se extendió por toda la ciudad. Un mes estuvieron en Toledo, al cabo del cual regresaron a Burgos don Diego de Carriazo, su mujer y su padre, y Constanza con su marido, don Tomás, su padre don Juan, y el hijo del corregidor, que quiso ir a conocer a su futura esposa. Quedó el posadero, el sevillano, rico con los 1000 escudos y con muchas joyas que Constanza dio a su mujer, a la que quería como si fuera su madre. La historia de la ilustre fregona dio motivo a que los poetas del Tajo escribieran versos en alabanza de su hermosura. Vivió muy feliz con su Tomás, y Carriazo también con su esposa. Y los 3 hijos de éste se fueron a estudiar a Salamanca y no tuvieron la afición del padre ni les interesó nunca saber nada de las almadrabas. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí esta nueva entrega, pero no os vayáis, porque ahora os voy a leer, voy a compartir con vosotros 3 enseñanzas y después en los comentarios decirme pues lo que os haya parecido, cualquier cosa que queráis. Bien, las enseñanzas de esta novela ejemplar de Miguel de Cervantes para mí son las siguientes. Primera, la importancia de la verdadera nobleza.
La novela sugiere que la nobleza de carácter es más importante que el estatus social. Constanza, aunque criada como sirvienta, demuestra ser noble en su comportamiento y dignidad. Segunda enseñanza. El valor de la aventura y la experiencia. A través de las experiencias de Carriazo y Avendaño, Cervantes muestra que la vida está llena de lecciones valiosas que no se pueden aprender en un entorno protegido. Reflexionemos. Y tercera y última enseñanza, el poder del amor y la identidad. La historia de amor entre Tomás y Constanza subraya cómo el amor puede trascender las barreras sociales y cómo la verdadera identidad de una persona puede ser revelada a través de sus acciones y virtudes. Bien, hasta aquí esta nueva entrega. Espero que haya sido de vuestro agrado. Nada, os mando un abrazo de luz a todo el mundo, un beso súper fuerte y espero veros pronto. Chao, hasta la siguiente. Cuidaros.